¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 3. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos llegando a la clase número 3. Y yo sé, les he contado un montón de cosas y tal vez algunos se estén preguntando ¿y cuándo vamos a armar por fin un mensaje? Bueno, vamos para allá. Y hoy hablaremos precisamente del esqueleto que tiene que tener todo mensaje. Es decir, vamos a hablar, como dice el título de esta clase, la estructura de un mensaje. A eso nos vamos a dedicar hoy día. Pero créanme que todos los preámbulos que hemos estado conversando son súper importantes, porque la mayoría de las personas que van a la iglesia o que asisten a un culto, la verdad es que nunca se preguntan mucho por qué sienten lo que sienten cuando reciben un mensaje, o, ¿no es cierto?, por qué algunas predicaciones les encantan y otras les aburren, ni tampoco se preguntan por qué algunos predicadores o pastores les gustan más que otros. Y, por supuesto, hay mucho de lo que el Señor está haciendo, pero también hay mucho de la manera en que el predicador en particular está entregando su material, y por eso les estoy guiando a tratar de aprender a ver, no solamente a sentir lo que están recibiendo, sino a ver los detalles, cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo. No tanto con el fin de criticar o ni siquiera tanto de imitar, porque al fin de cuentas tenemos que ser nosotros y ser usados por el Señor como somos, pero sí con la función de estar mucho más prevenidos y entender aquello que es bueno, aquello que no es tan bueno, y por supuesto aprender los detalles de cómo lo tenemos que hacer nosotros, en última instancia. Bueno, hoy día entonces nos vamos con esto de la estructura, y comencemos diciendo que todo buen mensaje tiene que tener o desarrollar tres elementos. En primer lugar, el qué. Eso es muy importante. El qué se refiere al contenido. Y el contenido obviamente es el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios que alguna vez leímos y menciona Pablo en el libro de los Hechos. O sea, transmitimos lo que necesitamos nosotros saber y por supuesto las demás personas también. Y todo eso en referencia con un pasaje en particular de la Escritura al cual estamos haciendo referencia, o algún tema de la Escritura, porque nosotros somos predicadores de la Biblia, no pretendemos ser oradores de cualquier tema, sino de la Escritura. Aquí, en esta parte del qué, está la enseñanza y también la manera de entregar esa enseñanza. O sea, la enseñanza es lo que hemos llegado a descubrir, a entender de la Escritura, y la manera en que lo entregamos es toda esta técnica que estamos aprendiendo ahora. ¿Me sigues? Esa es la parte con que comienza y tiene que estar presente en todo mensaje, el qué, el contenido. En segundo lugar, está esta gran pregunta, el por qué. Y aquí me refiero a la motivación. ¿Nos conviene lo que vamos a escuchar? ¿Nos conviene porque es promesa de Dios? ¿Es demanda de Dios? ¿O nos ayudará para? ¿Te fijas? O sea, la gente viene preguntándose cosas, viene con necesidades y de pronto alguien les empieza a enseñar, sea en un grupo pequeño, en una célula, en un grupo de discipulado, en una congregación, desde el púlpito. Hay muchas formas, ya lo hemos visto. Pero la gente viene con estas preguntas. Y la respuesta que nosotros tenemos que darle es, esto nos conviene conocerlo porque. Y ese porque tiene varias posibilidades, como lo que tenemos acá. Porque es una promesa de Dios, por tanto te conviene. Porque es una demanda de Dios y debemos entonces sujetarnos, obedecer. O porque nos ayudará para resolver tal y cual cosa, nos ayudará para ser mejores, más felices en la vida, lo que sea. Pero hay una motivación detrás de esto. Y eso es realmente muy importante. Un mensaje sin motivación no va a llegar muy lejos. Porque las personas, como dije, buscan soluciones para sus necesidades. Y lo que queremos es que Dios les diga algo en relación con sus necesidades. Las personas vienen buscando que Dios les diga que los ama, que les ayudará,
que lo que están viviendo, por difícil que sea, tiene propósito. Y en verdad, así es. Pero tenemos que decírselo a través de la Escritura. Y no me refiero a dorarles la píldora, a decirles una mentira piadosa, no, jamás, por ningún motivo, sino a que la Escritura por sí misma sea la solución de nuestro Padre para cada uno de sus hijos. Y déjenme decirle que es increíble, es un milagro cada vez que uno suelta la palabra con convicción y alguien le habla, y tal vez a más de alguien. Hay muchas personas que después me dicen, uy, parece que me estuviera hablando a mí. Y es tan simple como que es Dios usando a un ser humano para transmitir su palabra, que tiene poder para transformar vidas, pero también para solucionar muchas situaciones. Tenemos que poder decirle por medio de la palabra qué pasará con su vida si se deciden a poner en práctica las enseñanzas de este mensaje. ¿Te fijas? Eso es tremendamente motivador. ¿Para qué? Para poner en práctica las cosas, para dejar de hacer algo si es que hay algún asunto que está equivocado y debe terminarse en la vida, etc. O sea, todo lo que nosotros podamos motivar es importantísimo, porque sin la motivación no se van a producir muchos cambios. Y en tercer lugar, todo mensaje tiene que tener el cómo, o sea, cómo se hace, qué es lo que debes implementar en tu vida, qué pasos debes hacer para lograr realizar aquello que te estoy comunicando por medio de la palabra. Yo recuerdo que el primer pastor que tuve, el que de verdad más influyó en mi vida, siempre me decía una cosa: Enzo, nunca le digas a las personas el qué sin decirles el cómo. O sea, no solamente les des contenido, enseñanza, algo para la cabeza, sino muéstrales con claridad que para llegar a aquello tienen que hacer 1, 2 y 3. Y no solamente le enseñes el camino de lo que tienen que hacer, sino la conveniencia de por qué deben hacer esas cosas, les conviene hacerlo y el resultado que de ello saldrá. Eso fue un tremendo consejo que nunca he olvidado, y la verdad es que es sumamente necesario. Podemos ser sumamente claros en dar las explicaciones del pasaje, incluso tener a la gente súper motivada, pero fallar en no decirles claramente cómo llevar esto a la práctica. Y si uno falla en esta última parte, la verdad es que falló en todo. Porque no necesitamos que la gente sepan más cosas necesariamente. Necesitamos que la gente sepan cosas que también saben cómo llevar a la práctica. Y en ese sentido las personas van a tener que tomar decisiones sumamente importantes. ¿De acuerdo? En primer lugar, yo me doy cuenta que de pronto en muchos mensajes que escucho de otras personas no está mucho esto del cómo. Y yo tengo 3 posibilidades de por qué esto ocurre. En primer lugar, el predicador tal vez no sabe el cómo. Es decir, no lo ha entendido muy bien en la Biblia, o no le ha preguntado a la Biblia el cómo. Simplemente está entregando un buen qué, pero no sabe él mismo el cómo, no lo ha experimentado en su vida propia. Y en mi opinión, alguien que no ha experimentado lo que predica no tiene derecho a predicarlo. Entonces es sumamente importante este primer punto. Si uno de verdad no sabe cómo llegar al cómo, predique otra cosa. En segundo lugar, muchos mensajes que escucho terminan con una simple recomendación: hay que orar más y hay que leer más la Biblia. La verdad es que si vamos todos los fines de semana a la iglesia para que nos digan mensajes diversos para llegar siempre a la misma conclusión, tienes que orar más y leer más la Biblia, casi parece una receta un poco trillada, y creo que eso también indica que el predicador no desarrolló con cuidado el cómo llegar a realizar aquello que está enseñando, o simplemente tampoco sabe cómo hacerlo. Otra vez llegamos al punto anterior: si no sabe cómo hacerlo, es una indicación de que debe predicar otra cosa. Fíjense que incluso esta indicación tan simple como debes leer más la Biblia, uno tiene que poder decirle a la gente el cómo.
enseñarle. Por último, decirle, ¿saben qué? Creo que es vital que aprendamos a leer mejor la Biblia. Los espero en esta semana, vamos a hacer un curso o vamos a leer juntos la Biblia. Vengan por favor a mi oficina, vengan al culto, vamos a hacer algo especial para aprender juntos a leer la Biblia, porque de eso se trata. Esa es la conclusión de este mensaje, es lo que necesitamos, con eso vamos a lograr hacerlo. ¿Te fijas? O sea, incluso esa recomendación que a veces es demasiado trillada, también necesita una explicación porque nadie nace sabiendo. Y finalmente, lo que hay que hacer para lograr aquello que estoy enseñando muchas veces incluye también decir lo que hay que dejar de hacer o lo que no hay que hacer por ningún motivo. Es decir, es la parte exhortativa del mensaje. A veces consolamos, a veces edificamos, pero a veces también exhortamos. Y cuando sabemos que nuestra congregación, que algunos hermanos están en prácticas que no les convienen, también tenemos que poder decirlas con respeto, con fuerza muchas veces, con ánimo, pero poder guiarlos con claridad. Me acuerdo, por ejemplo, del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Él claramente le dice a la gente, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos para poder tener que compartir con el que padece necesidad. Es una recomendación clarísima, eso es una conclusión potente de un mensaje. Algo estaba pasando en esa iglesia de Éfeso, les dice, no hurten más bien trabajen para tener, para compartir. Y al mismo tiempo les dice en el mismo capítulo, ¿saben qué? Déjense del lenguaje que ofende, el lenguaje que menosprecia, el lenguaje de deshonra. Déjense de eso, sino que hablen para compartir gracia con el oyente, para edificar, para levantar, para honrar. Esas son indicaciones clarísimas. Y entonces, después el apóstol Pablo dice, ¿y cómo se hace esto? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y él va desarrollando. O sea, esos capítulos, el 4 y el 5 del libro de Efesios, evidentemente Pablo está hablando en estos mismos términos. Sumamente claro, el qué, el por qué y el cómo. ¿Te fijas? Antes de entregar cualquier mensaje, e insisto, sea para niños, sea para una sociedad de mujeres, sea para un retiro, sea para un grupo pequeño o sea para un mensaje a una congregación grande, da lo mismo. Antes de entregar cualquier tema, cualquier mensaje, revisa, por favor, si puedes llenar en tu mente y también en el papel estas tres cosas. ¿Tengo el qué? ¿Tengo el por qué? ¿Tengo el cómo? Tengo, en otras palabras, el contenido, el qué. Tengo una motivación potente que compartir, el por qué. Y puedo decirles con claridad cómo llegar a realizarlo. Cuando puedas contestar estas tres cosas, recién tienes el mensaje. No importa que lo tengas entero escrito y que hayas seguido todas las reglas que vamos a ir aprendiendo y que te haya quedado precioso y hasta a ti te emociona, pero tienes que poder completar estas tres cosas. Bueno. Siguiente, 4 elementos infaltables en la estructura de un mensaje. Aquí empezamos con el esqueleto, ¿ya? Si lo otro es esta revisión final que tiene que estar presente, esto de ahora es el esqueleto que tiene todo mensaje. En primer lugar, tiene que tener una idea central. Esa idea central que la vamos a resumir de aquí en adelante como IC. Lo que es un resumen, resume esta idea central en una oración, o sea, breve, el tema y el propósito del mensaje. Eso es lo que es. Una idea central agarra lo que queremos predicar y al mismo tiempo tiene que unirle un propósito. Es sujeto y predicado, una oración completa que nos haga mucho sentido. Ese resumen es fundamental, ¿ya? En segundo lugar, evidentemente tiene que tener una introducción y la introducción siempre tiene el objetivo de captar la atención de las personas, de la audiencia, y es como el despegue de un avión, ¿ok? No puede ser brusco, tiene que ser que uno sienta que empezó el viaje y que tiene ganas de empezar el viaje.
Después viene el cuerpo del mensaje, donde se concentra el contenido, la enseñanza, y esa enseñanza tiene que estar organizada homiléticamente. ¿Qué significa esto de organizado homiléticamente? Bueno, es lo que veremos a través de este curso, pero lo resumo brevemente. Tiene que tener equilibrado el ritmo del mensaje. O sea, el ritmo es esta interacción entre la enseñanza, ejemplos, ilustraciones y aplicaciones. ¿De acuerdo? Lo que vamos enseñando tenemos que ir ejemplificándolo mediante las cosas que la gente conoce, las experiencias que sabemos que la gente tiene, así como Jesús hacía con las parábolas, ilustraciones, o sea, no solamente ejemplos, sino le decimos, mire esta situación de acá, ¿verdad? Mire esta otra, mire esta historia, mire esta anécdota que yo viví, etc. Y por supuesto las aplicaciones. Las aplicaciones son ir diciendo, mientras vamos desarrollando el mensaje, esto se transforma en el presente en esta situación. Esto se vive de esta manera. Específicamente el Señor nos pide que hagamos esto, A, B, C. Y vamos avanzando en enseñar, ejemplificar, aplicar. Y al aplicar les vamos diciendo al mismo tiempo cómo se hace. Así vamos llegando hasta la conclusión, que es como un aterrizaje, ¿no es cierto? Donde lo principal es lograr clavar en la mente de las personas la idea central. Si no logramos que las personas recuerden por lo menos la idea central, la verdad es que tenemos muy poca esperanza para lo demás. Se sabe que en estas entregas orales, como un mensaje, una predicación, las personas, después de unos 10 minutos, o sea, poco después que han salido del culto, recuerdan menos de un 50%. Y así el transcurso de la semana se pierde rapidito. O sea, el lunes, si predicamos el domingo, el lunes ya queda muy poco. A menos que las personas empiecen a tomar las costumbres, por ejemplo, de anotar el mensaje, porque ahí queda muchísimo más. O además de eso, escuchar de nuevo el mensaje durante la semana. O como le dije en la clase pasada, que en los grupos en casa se repase el mensaje. De esa manera se aprovecha mucho más y por supuesto se retiene, se recuerda muchísimo más. Pero por lo general no es así. Y entonces tenemos que entender estas estadísticas que son muy ciertas. Se va rapidito. Y por lo menos tenemos que dejar clavada la idea central, porque cuando la persona recuerde con claridad esto, también va a saber dónde ir a buscar el desarrollo en el mensaje que les dimos, el desarrollo de esta idea central cuando entiende que para su vida está necesitando este asunto. De lo contrario, mis queridos, las iglesias se transforman en cada vez un mensaje diferente y un mensaje orientado a las emociones. Las personas se emocionan, lloran, gritan, se alegran para el momento. Pero yo creo que esto tiene que tener algo un poco más de largo plazo. Tienen que ser enseñanzas que transformen la vida, tienen que ser propuestas que la gente mastique, que pueda rumiarlas, hasta hacerlas carne, hasta hacerlas vida. Porque, hermanos míos, vivir de las emociones es un problema en la vida cristiana. Nosotros vivimos del poder del Espíritu Santo, de las convicciones que produce la fe, y la fe se apoya en la palabra. Si no está estas cosas juntas, vivir de las emociones realmente no te va a llevar ni a ti al crecimiento en la fe, ni tampoco a la audiencia. Entonces tienes que tomar en cuenta esto. Un pastor es un pastor que alimenta a sus ovejas, y las ovejas que están mal alimentadas quedan desnutridas, por más que se emocionen en cada culto y lloren y pasan adelante y se caigan y el Espíritu pase sobre ellos y lo que sea, pero no cambian necesariamente desde el interior, que es lo que buscamos. Y por eso creo yo, la iglesia cristiana tiene bastante adherente, pero no necesariamente varios o muchos discípulos, seguidores, verdaderos radicales de Jesucristo. Bueno, quiero detenerme un minuto en esto de la idea central, porque la introducción y la conclusión la vamos a ampliar un poquitito ahora, pero la idea central es para más adelante. Y quiero darles simplemente algunos ejemplos para que puedan empezar a hacerse una idea. En mi iglesia yo predico con mucha frecuencia
que uno necesita conocer a Dios para llegar a amarle. Amándole, uno le va a creer, y creyéndole va a ser mucho más sencillo obedecerle, va a ser casi natural obedecerle. ¿Me sigues con esta idea? Conocer a Dios para amarle, y amándole va a ser mucho más fácil creerle y obedecerle. Esto tan importante que uno quisiera predicar, ¿no es cierto? Conocer a Dios, amarle, creerle y obedecerle. Esto se puede predicar desde muchos ángulos. Entonces, mira, te propongo algunas ideas centrales para predicar eso. O sea, ya te estoy diciendo el contenido que vas a predicar durante todo el mensaje. Pero, ¿qué ideas centrales? ¿Qué es específicamente lo que quiero clavar en un mensaje o en otro? Porque esto se puede predicar en varias formas y varios mensajes. Aquí tienes algunos ejemplos. Número 1. Hoy veremos que el amor a Dios nos impulsa a la obediencia. Esa es una oración completa, anuncia algo y está diciendo claramente el objetivo y está enfocando una parte de este esquema de conocer, amar, creer y obedecer. Otra idea central. Al conocer a Dios, le vamos a amar. Entonces me quedo en esta primera parte, que conocer a Dios se traduce en amarlo. Y ahí desarrollo, ahí le doy más, y la idea central sería la que te dije. 3. Cuando de verdad le creemos a Dios, es fácil obedecerle. Ahí me concentro en la parte final, en la parte de creer al Señor y como resultado la obediencia. Me concentro en una parte de esta gran verdad, que hay muchos textos de la Biblia que pueden usarse para describir esta gran verdad. En otras palabras, esta verdad la descubrí desde la Escritura, y una vez que la descubrí y la organicé y la tengo como un esquema, la quiero predicar de muchos ángulos para que mi congregación la sepa. De eso se trata. Esa última idea central es también importante y está completa. Cuando de verdad le creemos a Dios, es fácil obedecerle. Pero te das cuenta que no puedo predicar todo al mismo tiempo. Entonces, si quiero concentrarme en un ángulo en particular, bueno, voy a hacer una idea central de eso, de ese ángulo. ¿Me sigues? Bueno, eso es muy importante, sobre todo cuando estamos comenzando, porque mientras más caldo, mientras más cosas le ponemos a la sopa, más difícil es predicar. Mientras más simple sea, puntos claros, ilustraciones claras, idea central sencilla, compacta, más fácil va a ser la entrega y más entonces vamos experimentando y bendiciendo a la gente. ¿Ok? Como iba diciendo, la estructura de un mensaje se puede asemejar, y notas que ahora estoy usando la técnica de ilustrar lo que estoy enseñando, se puede ilustrar por medio de un plan de vuelo. La idea central sería este plan de vuelo, que es el resumen, ¿no es cierto? El tema, el objetivo, el propósito. Bueno, esta idea central como plan de vuelo nos va diciendo, bueno, el avión tiene que partir de acá, va a recorrer tantos kilómetros en tal dirección, por tal parte va a pasar y va a llegar a tal otro lugar. Ese es el plan de vuelo y todo eso tiene que estar contenido, resumido en la idea central. Pero al mismo tiempo tiene una introducción, que sería el despegue, tiene un recorrido, que sería el cuerpo del mensaje, y tiene un aterrizaje, que sería la conclusión. ¿Me sigues? Es una forma de ilustrar lo que estoy tratando de enseñar. Y esto es lo importante, porque nos sirve para este doble propósito. No solamente esto es importante que lo sepas como estructura de un mensaje, sino que al mismo tiempo te estoy mostrando cómo cuando uno da una enseñanza, tiene que poner ejemplos e ilustraciones, porque de esa manera no solamente quedan más claras las cosas, sino que el efecto visual, el efecto de la imaginación hace que penetren mucho más profundo en la mente y en el corazón y se queden bien agarrados. ¿Ok? Entonces esto es una técnica vital. Y así me concentro ahora un poco más en la parte de la introducción. Con frecuencia la introducción se compara al arte de la pesca, porque, y a mí que me encanta la pesca, la verdad es que solo de imaginármelo
me hace muchísimo sentido. Porque uno tiene que pensar qué peces va a pescar. Y claro, dependiendo del pez, es el tipo de anzuelo, es el tipo de caña, es el tipo de cuerda que uno va a usar, es el tipo de carnada. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que pensar dependiendo del pescado. No es lo mismo un pejerrey de este tamaño que un tiburón. Es otra cosa completamente diferente. Caña diferente, lugar diferente, anzuelo diferente, todo diferente. ¿Ok? El anzuelo tiene el objetivo de enganchar al pez. Y por eso se usa esta ilustración. Porque la introducción lo que hace es interesar y al mismo tiempo enganchar, atrapar a la audiencia, diciéndole: lo que voy a darte es importante para ti, ponme atención, y la gente tiene que quedar así. ¿Ok? Ese es el objetivo de la introducción. Significa, para poder hacer esto, de saber cómo son mis peces, en este caso, cómo son mis ovejas, significa conocer a la audiencia, cuáles son sus necesidades y sus intereses. No es lo mismo predicar en Centroamérica, donde yo viví un tiempo, que predicar en Chile. Te aseguro que es diferente, aunque son seres humanos igual, aunque tienen necesidades similares, pero la cultura es diferente, la comida es diferente, la situación social y política es diferente, la manera en que se desarrollan la comunidad centroamericana, la cercanía con México y con Estados Unidos. O sea, esto es muy diferente a cómo se vive acá. ¿Ok? No es lo mismo predicar en una población, tal vez, en el sector más bajo de la ciudad, que predicar en el barrio alto. Es diferente. ¿Diferente por qué? Por el lenguaje, diferente por las ilustraciones que uno usa. O sea, definitivamente cuando me invitan a predicar, a lo mejor en una iglesia pentecostal, tal vez en un barrio un poco más marginal, no voy a usar muchas ilustraciones de lo que significa estar cambiando el vehículo y lo que es lo que cuestan los talleres mecánicos, y tal vez esa gente solo conoce el andar en locomoción colectiva. O sea, uno tiene que adaptarse y saber a quién le está hablando. Con todos es el mismo objetivo: consolar, edificar, exhortar si es necesario, y con todos lo hacemos con amor. Y por eso, precisamente porque hay amor y queremos ser usados por Dios para bendecir, es que tenemos que adaptarnos y no creer que todas las personas son iguales, no creer que todos tienen las mismas dificultades, los mismos intereses, no creer que todos son como yo por ningún motivo, que todos ganan lo mismo que yo, que todos piensan lo mismo que yo, que todos tienen las mismas posibilidades que yo o los mismos estudios que yo. Entonces, no puedo ser autorreferente en esto, tengo que conocer a la audiencia. Y si uno ya es un predicador que lo invitan a muchas partes y no puede conocer necesariamente a todas las audiencias, tiene que ir entregando cosas en una forma más promedio, ¿ya? No apuntando ni a lo más alto ni a lo más bajo, más promedio en cuanto al estatus socioeconómico, sociocultural, socioeducacional. Uno tiene que adaptarse por amor a las personas. Como decía Pablo, me hago judío al judío, gentil al gentil. Y eso tiene que ver con el lenguaje, con las costumbres, la forma de hablar, las ilustraciones, los ejemplos, muchísimas cosas. Les aseguro que en algunas congregaciones decir que uno tiene un auto y lo va a cambiar, y que uno estuvo, ¿no es cierto?, viendo diferentes autos y cuestan tanto, y de repente esas personas apenas tienen para comer o para mandar a sus hijos a educarse, puede llegar incluso a ser una ofensa. Entonces, uno tiene que saber de qué está hablando y para dónde va. Bueno, eso en cuanto a la introducción, pero hay más cosas que quiero decirte. Aunque es cierto que uno puede entender la introducción como interesar, o sea, la carnada, y retener el anzuelo, no es lo mismo en todos los casos. Porque es evidente, no es lo mismo en un funeral que en un mensaje evangelístico. Son dos situaciones completamente diferentes. Tampoco es lo mismo en una enseñanza. En las enseñanzas seguramente vamos a usar la clase anterior
como una forma de repaso, y eso va a ser parte de la introducción, mientras que en un mensaje evangelístico queremos definitivamente aplicar toda la técnica, interesar a las personas y retenerlas. Aquí, ahí donde más se usa. Pero en un funeral tal vez comenzamos dando las condolencias y es sumamente oportuno y pertinente. No es lo mismo tampoco una introducción si uno es un predicador invitado o es el pastor de la casa. No es lo mismo porque muchas veces los predicadores invitados podemos presentar a la esposa tal vez da un saludo, hablar de nuestra familia, decir de dónde venimos, cómo es la cosa en otro lado, y que estamos muy contentos de estar ahí, que agradecemos la invitación, etcétera. O sea, la introducción muchas veces tiene que ver con otra cosa más social. Y también es muy importante y cae bien, porque un predicador que nadie conoce y viene y se larga a hablar, de repente es como que pareciera de otro planeta. Hay que ser sensible a esta situación social. El pastor de la casa, por otro lado, hace a veces como del papá de la casa, ¿no es cierto?, de la iglesia. Entonces él de pronto puede tomar un aviso y usarlo como ilustración, o tomar tal vez una parte de un mensaje anterior, del mensaje pasado, porque está haciendo una serie, y hacer las veces de introducción, repaso. O sea, hay diferencias. Como dije, no es lo mismo un mensaje suelto que un mensaje de serie. Tiene diferencias y hay que tomar esto en cuenta. El pastor de la casa, como hace las veces de papá, tiene estas prerrogativas que los predicadores invitados no tienen. Y también ahí hay un ubicatex. Uno tiene que saber dónde está, qué es lo que le toca. Cuando uno comienza con un grupo, por lo general se ciñe mucho más a la estructura que estamos viendo ahora. Pero cuando uno ya está más, ¿no es cierto?, más habituado, llevamos varias reuniones en un grupo de discipulado o en un grupo de casa para orar, entonces ya me siento más suelto y puedo ir haciendo otras cosas. No siempre tengo que tener una ilustración súper captadora, una anécdota que deja a la gente así fría, ¿no es cierto? No siempre. Uno puede ser mucho, mucho más suelto. Pero, volviendo a la técnica propiamente dicha, muchas veces la ilustración, una anécdota bien contada, una historia, puede captar mucho, mucho a la gente y es realmente recomendable para usarla como introducción. Se trata de anunciar también el tema mientras se capta el interés de la persona por medio de esta ilustración. Por ejemplo, esta semana presencié un terrible accidente. En ese accidente murieron varias personas y la verdad es que fue terriblemente chocante. Y por eso hoy día quiero hablarles de la brevedad de la vida y de la necesidad de vivirla con propósito. ¿Me explico? O sea, una forma de presentar así un mensaje evidentemente va a captar la atención. No siempre vamos a presenciar un accidente, no siempre tenemos una anécdota tan vívida que presentar al principio, pero si la tenemos, y sobre todo cuando uno va a predicar a una parte que lo invitan, es muy oportuno hablar cosas de esta manera, porque capta la atención y permite que la gente baje barreras y nos permite comenzar a entrar en su corazón. ¿Me va siguiendo? La conclusión, por otro lado, se parece más a un aterrizaje. Y quiero compartirte 5 cosas sobre eso. Lo primero es que la conclusión debe ser breve y que le dé un buen cierre al mensaje. Estas conclusiones eternas matan los mensajes. En segundo lugar, debe ser como un aterrizaje en un intento. No como que aterriza, pone la rueda y vuelta porque se le olvidó decir algo. Entonces, vuelta a comenzar con otro punto y después volvemos a aterrizar. No. En un intento. 3. Debe enfatizar las ideas más importantes del mensaje. No todo lo que se predicó. Lo más importante, especialmente la idea central. 4. Tiene que animar, por supuesto, a aplicar lo aprendido. Durante el mensaje se va diciendo el cómo, pero aquí en la parte final, en la conclusión, tomamos todo eso, lo cerramos, lo resumimos y decimos, así se hace.
te animo a hacerlo, te exhorto a hacerlo, yo creo en ti, el Señor cree en ti, vamos que se puede, ¿ok? Y también guía a la ministración. Y esto es un punto muy importante, porque la vida cristiana es una vida sobrenatural. Y si solamente hace falta que tú implementes cambios para lograr una diferencia, no es cristianismo. Es cualquier otra religión, pero no cristianismo. El verdadero cristianismo siempre va a requerir la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso, en la iglesia, con mucha frecuencia, terminamos los mensajes diciéndole a las personas: a quien le llegó este mensaje, venga aquí adelante para que oremos juntos. Porque orando juntos le vamos a pedir al Señor la ayuda que tú necesitas, que yo necesito, para poner en práctica las cosas que aprendimos, para que tu vida cambie, para dejar de hacer esto que te está molestando y que te está perjudicando, para cortar con esta relación, para implementar cosas nuevas, para recibir la unción necesaria, el poder de Dios, lo que sea. La ministración al final de un mensaje es necesaria precisamente por esto, porque la vida cristiana es sobrenatural y vas a necesitar el poder, la ayuda del Espíritu Santo. En la conclusión, no queremos que pasen cosas como esta, que se quede dando vueltas en el aire, repasando puntos que se le olvidaron o contando anécdotas. Eso no es para la conclusión. Eso desconcentra y pierde la atención de la audiencia. Y te aseguro que una mala conclusión arruina un mensaje. No es un momento para repasar todo el mensaje. No. Es mucho más resumido. No es tampoco una segunda prédica. No sé por qué algunos caen en esta trampa de que como que no están conformes con su propio mensaje una vez que lo terminan y llegan a la conclusión y hacen una prédica B. Como ahora sí lo voy a decir bien. Bueno, eso es falta de preparación, falta de concentración, nervios, muchas explicaciones. Pero no lo haga. Como decía el profesor Bandera hace mucho tiempo, usted no lo haga. No lo diga así, no, por ningún motivo. Finalmente, la gente espera que se le acabe el combustible para que termine el mensaje. O sea, usando la ilustración del avión, el tipo se quedó dando vueltas, y uno dice, ya, ok, ya entendí, ya, ¿cuándo se la va a acabar? Y vamos por fin a terminar, porque con todas estas vueltas ya me enredé. ¿Qué era lo que quería decirme? ¿Qué era lo más importante? En realidad ya parecía que estábamos terminando hace rato. Y por eso un predicador no debe aburrir. Por favor, si siente que la congregación se le está yendo, bueno, acorte el mensaje y vaya aterrizando, pero que no sea un aterrizaje brusco, no, el adecuado. Tampoco debe terminar diciendo, ya como en el tercer punto, ¿no es cierto?, diciendo, ya voy a terminar, estamos terminando, no se preocupe, ya me queda poco, por favor, no se me duerma. Si un predicador tiene que decir eso, mejor váyase a sentar. La verdad es que uno se prepara precisamente para hacer las cosas bien, y si tiene el equilibrio que les he mencionado entre enseñanza, ejemplificación, ilustración y aplicación, va a tener a la audiencia conectada. Claro, el cerebro humano no puede estar mucho rato así tan pendiente. 1 hora es para predicadores realmente seleccionados, porque tienen que saber muy bien lo que están haciendo, ser muy entretenidos y captar la atención de una persona por tanto tiempo. Lo normal de un mensaje que sea 30 minutos, si mucho 40. Y si el predicador ya se maneja bastante, bueno, digamos 45. Si es 50 minutos y el hombre cree que lo hace bien, pero no lo está haciendo bien, la gente después comenta, se aburre y llega el comentario de alguna manera al final a él, pero ya es tarde, ya hizo mal las cosas. Es mucho mejor que la gente diga, uy, que se sintió corto el mensaje, me habría gustado más, a que la gente diga, qué latero este predicador, que habla y no termina nunca. ¿Ok? Así que para todos los que están comenzando, les insto
Hagan mensajes breves y en la medida que van captando mucho mejor cómo se hace esto, van ganando experiencia y se dan cuenta que el Señor los usa, pueden alargarlo un poco más, pero traten de que no sea más de 50 minutos, porque la mente humana poco puede mucho más que eso, se cansa, simplemente se cansa y después se cierra. Y también depende del nivel de las personas, nivel de preparación. Si las personas tienen costumbre de escuchar clases largas, como por ejemplo en la universidad, bueno, van a ser capaces de mantenerse despiertos y mantener la atención por periodos más largos. Pero si no han tenido mucha escolaridad, el cerebro se apaga mucho más rápido. A veces en 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y la gente cree que los tiene y no, están durmiendo con los ojos abiertos. Así que cuídense, mis hermanos, de meter la pata por ahí. Y por último, la conclusión tampoco queremos que sea como un aterrizaje forzoso. Es decir, que de verdad se le acabó el combustible y tiene que aterrizar sí o sí. Iba volando bien, iba como que iba a aterrizar, ¿no es cierto? Pero se le ocurrió otra cosa que le faltó, vuelta para arriba y empieza a dar vueltas y después como que aterriza y vuelta para arriba y sigue, ¿no es cierto? Y finalmente ya como que se dio cuenta que no sabe cómo aterrizar porque siempre le aparece algo y la gente se le está yendo y dice finalmente, ok, amén, me voy. Y es un aterrizaje forzoso, terrible, y al final la gente dice, no tengo idea de qué me predicó. No sé qué fue lo central, no sé para dónde va esto. No puede ser abrupto. La gente no debería sorprenderse de que estemos llegando al final. Simplemente es algo que va cayendo por su propio peso. No debiera quedarse preguntando a la gente, ¿qué fue todo lo que dijo? Al final, ¿qué era lo importante? La verdad es que me encantó el punto número 1 y la historia que contó allí, pero después no le hallé la conexión con lo demás y no sé, en la conclusión como que trató de decirme otra cosa y como que levantó el vuelo de nuevo y me contó otra historia, pero no le hallé la relación. No, me perdí entero. Cuando eso pasa, es un problema del predicador, no de la audiencia. ¿Qué tenía que ver con la conclusión? Todo lo anterior, muy mal. ¿Sobre qué vamos a orar ahora? Que el predicador quiere que ministremos. ¿Sobre qué vamos a orar? Si la gente hace ese tipo de preguntas, muy mal. La conclusión no surtió efecto, no se conectó con el pasaje, no fue suave, no fue adecuada, no fue en una sola vez. ¿Ok? Cuídense mucho de eso. El mensaje debe ser como el fluir de un río. A veces hay rápidos en un río, y eso es interesante, una ilustración captadora, un momento de una anécdota potente, algo duro que se dice de pronto, un pasaje intenso, lo que sea, son esos rápidos, pero es el fluir de un río. Y la conclusión es como llegar, después de todo este fluir, a un remanso, no una catarata. Si llegas a una catarata es que algo pasó muy malo en la conclusión. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Padre, bendice a mis hermanos. Bendice al que está escuchando este mensaje, esta clase. Bendícelo en su preparación. Bendícelo para que use tu palabra con respeto, con fluidez, de la mejor manera posible. Y bendigo sus vidas en tu nombre, en Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.